Bueno, estos criterios de imputación, obviamente, ya por vía de la creación de un riesgo prohibido o no permitido o el quebrantamiento de un rol, se alejan cada vez más de la causalidad, minimizan la acción comisiva en favor de la omisión y de la culpa, y también en alguna medida producen una suerte de objetivización del injusto. Fíjense que en las posiciones más radicales del normativismo o del funcionalismo normativista, el dolo se agota solamente con el elemento de conocimiento. Es decir, hay dolo, para que haya dolo, basta con que el sujeto haya tenido conocimiento del riesgo creado por su acción. Con lo cual, el injusto prácticamente se objetiviza y por otro lado se amplía el campo de la responsabilidad dolosa, porque ahora los casos de culpa con representación pasan a ser casos de delitos dolosos. ¿Por qué? Porque el dolo se agota en el mero conocimiento del riesgo creado, en la representación del riesgo creado, que es lo que también ocurre en la culpa con representación. Como ya no interesa el elemento volitivo, como ya no es necesario para que haya dolo este elemento de voluntad, el dolo es concebido como mero conocimiento del riesgo creado por la acción, entonces se produce consecuentemente una ampliación del campo de los delitos dolosos y la culpa queda reducida solamente a los casos de culpa inconsciente o de culpa sin representación. En la posición de Roxin, la idea de riesgo, esta idea tiene que ver obviamente con esta sociedad, la sociedad de riesgo, la globalización, nos genera muchos peligros, muchos riesgos, entonces es necesario un derecho penal que anticipe la prevención, porque en general se trata de acciones peligrosas. Entonces, en Roxin la idea de riesgo, esta idea de que el derecho penal debe prevenir riesgos, lleva a relativizar, obviamente, como decía, el dolo, y también produce una suerte de objetivización de la responsabilidad en el sentido de la responsabilidad objetiva propia del derecho civil. En Jacobs, la idea del quebrantamiento de un rol como lo que caracteriza lo que sería la infracción del deber que da contenido al injusto, lleva no solo a objetivizar el injusto, sino que además lleva prácticamente a no tener necesidad de distinguir, a no distinguir entre acción y omisión. De modo que se equipara la acción y la omisión, el modelo del delito omisivo, pasa a ser un poco el modelo del sistema de imputación. Y de esta forma se revierte completamente el fundamento del injusto, o sea, ya no es más la lesión a un bien jurídico, sino que ahora es la infracción de un deber. Y en materia de culpabilidad se produce también un cambio sustancial, porque ya lo vamos a ver esto más detalladamente en teoría del delito, pero bueno, en la posición más radical que siguen muchos autores y catedráticos argentinos y latinoamericanos, que es la de Jacobs, la culpabilidad prácticamente queda vacía, porque la culpabilidad pasa a ser determinada o queda condicionada o determinada por las necesidades preventivos generales de la pena. Es decir, que el sujeto es culpable o no es culpable si no hay una necesidad de pena en función de la finalidad de prevención general positiva. De esta forma, un elemento que es presupuesto para habilitar la consecuencia, que es la pena, pasa a quedar condicionado precisamente por la finalidad de la pena. Y digo que la culpabilidad queda vacía porque precisamente, como las cosas no tienen un significado por sí, como la realidad no existe, sino que viene preconfigurada por la sociedad, Jacobs niega el sustrato material precisamente de la culpabilidad, que es el albedrío. El libre albedrío parece una tautología, ¿no es cierto? Albedrío es la libertad de decisión que tiene la persona. Y Jacobs dice, esto no existe. Es empíricamente indemostrable que el albedrío exista. No hay ninguna posibilidad científica de afirmar
que el hombre tenga una libertad de decisión. Es cierto, es probable. La cantidad de millones y trillones de información que traen en la cabeza. Es cierto que vivimos en un mundo donde todos estamos condicionados. Es cierto que vivimos en determinados contextos. Pero de allí a negar que la libertad de decisión no existe, me parece que hay un salto muy grande. Pero lógico, si yo niego el sustrato material de la culpabilidad queda vacía. Porque justamente la culpabilidad como reproche del injusto al autor, como reprochabilidad del injusto al autor, se le reprocha al autor del hecho lo que hizo, ya no tiene sentido, porque el juicio de culpabilidad se basa precisamente en un presupuesto material, que es la posibilidad de que la persona pueda decidir, tenga un ámbito de autodeterminación que le permita decidir. Y Jacobs lo niega, por lo tanto la culpabilidad queda vacía. Y en alguna medida, en esta perspectiva, los funcionalistas describen un poco lo que pasa en la realidad. Si ustedes ven la realidad de la jurisprudencia, prácticamente cuando se dicta una condena nadie habla de la culpabilidad. Todo el mundo se limita a discutir y eventualmente a apoyar la sentencia en la acción típica y antijurídica, en el injusto. Son muy pocos los fallos que reparan en este elemento tan importante, en este elemento sistemático, que es el elemento que concreta a nivel de teoría del delito el principio de culpabilidad constitucional. Son muy pocos quienes debaten, discuten en un juicio oral y eventualmente fundamentan en una sentencia lo atinente a la culpabilidad. Desde esta perspectiva, los funcionalistas describen lo que pasa en los tribunales. Acá la cosa se agota en la acción típica y antijurídica, se agota en el injusto. La culpabilidad queda vacía. Pero, bueno, obviamente no es así, ni teóricamente ni en el campo de la realidad. Si yo niego la libertad de decisión, entonces, señores, ni siquiera vayamos a votar. Porque cuando yo voy a votar por un presidente, estoy eligiendo. Si estoy tan condicionado, si no tengo capacidad para poder decidir, si no existe el albedrío, entonces que no haya elecciones. El problema de las teorías funcionalistas, el problema de estos modelos donde se produce una normativización tan extrema, es que este tipo de sistemas de imputación terminan siendo funcionales a un favorecimiento de la prueba porque bajan todos los estándares probatorios. Obviamente, si yo, con estos modelos teóricos, yo puedo legitimar los delitos de peligro, los delitos de peligro abstracto, los delitos de pura actividad, o sea, delitos en donde prácticamente ya el delito viene configurado por la propia ley, casi como una suerte de presunción iure et de iure. Y esto obviamente tiene por función, obviamente, relajar y por lo tanto disminuir en materia probatorio las exigencias propias de los estándares probatorios que deberían estar vigentes. Por otra parte, obviamente, si el dolo es puro conocimiento, va a ser mucho más fácil probar el dolo no se presume, dice la jurisprudencia, dice la doctrina. Ningún elemento imputativo, ninguna categoría del sistema del hecho punible, de la teoría del delito, como quieran llamarlo, se presume. Como todo elemento que hace a la eventual habilitación de la pena tiene que ser invocado y probado. Pero lógicamente es mucho más fácil probar el dolo si el dolo se reduce al mero conocimiento del riesgo creado por la acción que si el dolo es conocimiento más voluntad, que reconoce además distintas intensidades según sea dolo directo o indirecto, o eventual si se admite la categoría del dolo eventual. Obviamente que es mucho más fácil probar que Juan no ha impedido un resultado en posición de garante, probar un delito omisivo, que probar que Juan ha dirigido el curso causal y producido la lesión. De modo que desde este punto de vista, obviamente, una concepción de esta naturaleza termina favoreciendo la amplitud punitiva
y la amplitud del sistema de imputación. Miren, el problema es que si yo termino normativizando todo, si yo termino llevando al extremo las posiciones normativistas, va a llegar un punto en que me voy a quedar sin juicio, porque no voy a tener nada que probar, porque todo va a ser deducible del sistema. Y esto es un disparate. Pero este es el riesgo que se corre. Llegar a un punto donde ni siquiera tenga que probar. Y si no tengo que probar, ¿para qué quiero la contradicción? Entonces, ¿para qué quiero el debido proceso? Cuidado con el normativismo, porque el normativismo le abre las puertas al poder, a todas las realidades que el poder puede construir. Y esto es un riesgo. Es cierto que desde una perspectiva de una teoría netamente valorativa yo puedo construir un sistema del hecho punible más funcional a los límites o más funcional al poder, pero justamente esta es la versatilidad que tienen las teorías que se apoyan en lo estrictamente valorativo. El riesgo que se corre es que uno termine desde una perspectiva tan idealista justificando o habilitando cualquier ejercicio de poder punitivo y racionalizando cualquier decisión. Como síntesis, les diría que en alguna medida volvemos al punto de partida, ¿no? Todo depende de la teoría del conocimiento de la que uno parte, del cual uno parta. Volvemos a las precisiones conceptuales de la primera clase. Volvemos así, tenemos que incorporar el dato de la realidad o tenemos que desentendernos de las consecuencias de nuestro discurso porque no nos interesa lo que pasa en la realidad. El normativismo se desentiende de su funcionalidad política, al desentenderse de las consecuencias que provoca. Una construcción conceptual tributaria, obviamente, del pensamiento iluminista, claramente asume su funcionalidad política y asume las consecuencias que provoca la realidad. Por eso es que desde una concepción o desde una ficción idealista, si yo parto de una teoría del conocimiento idealista, desde una ficción idealista, detrás de un injusto existe un riesgo prohibido o el quebrantamiento de un rol. Desde una perspectiva realista, detrás de un injusto existe un conflicto. Y eso tiene que ver también con una posición conflictivista respecto de la sociedad. Desde una perspectiva idealista, desde el idealismo, la culpabilidad no existe, porque aparte niego su presupuesto, que es el albedrío, la libertad de decisión. La culpabilidad viene determinada por las necesidades de la pena, mientras que en una perspectiva realista, siguiendo una teoría del conocimiento realista, hay un mínimo de autodeterminación que habilita, obviamente, el reproche de culpabilidad y, por lo tanto, la culpabilidad es un elemento más que cumple una importante función de límite dentro del sistema de la teoría del delito. Como ven, comenzando por el contexto, comenzando por todo lo que ha pasado, bueno, todo eso va trayendo consecuencias en distintos niveles y también va trayendo consecuencias no solo en la formulación y en la configuración de la política criminal, sino también en clave teórica, en los distintos modelos que intentan dar cuenta de la pena, teoría de la pena, y en los distintos modelos que intentan dar cuenta de la teoría del delito o del sistema del hecho punible.